¿Qué tal? Vamos a continuar. La siguiente presentación es a cargo del ingeniero Daniel Becerra Pedraza y tiene como título Cómo compartir un secreto con tramposos. El ingeniero Pedraza es ingeniero mecánico, No, es matemático. ingeniero matemático, sí, ya me regañaron, egresado de licenciatura en Ingeniería Matemática en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y actualmente está estudiando la maestría en el posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación aquí de la UNAM, y sus áreas de interés tienen que ver con el área de criptología, específicamente en criptografía con umbral. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Pedraza. Muchas gracias por Sí. estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, como bien mencionó el doctor, mi conferencia se titula ¿Cómo compartir un secreto con tramposos? De hecho, este es el título de un artículo del cual, bueno, voy a hablar más adelante. Antes de responder esa pregunta, tenemos que saber, para empezar, qué es un secreto, cómo compartir un secreto, qué es un tramposo. Esto es lo que voy a tratar de explicarles en estos 40 minutos, o tal vez menos, pero... Ah, es cierto, 30. Y, en fin, ¿cómo podría explicar mejor esto que con un ejemplo? Y voy a tomar la autorización de transferencias con montos grandes en un banco. Supónganse o imaginen el ejemplo en el que el dueño de un banco, bueno, en un banco para realizar una transferencia con un monto considerable, se necesita una clave de autorización. Y bueno, en este banco en particular, pues esa clave de autorización solo la tiene el dueño. Este dueño le pide a su jefe de seguridad que reparta esa clave entre sus 5 vicepresidentes y sus 7 gerentes regionales, de tal forma que pueda delegar la responsabilidad de la autorización de las transferencias en ellos, de la siguiente manera: que o dos vicepresidentes o más puedan autorizar las transferencias, 4 gerentes regionales o más puedan también realizar esa autorización, o un vicepresidente y al menos un vicepresidente y 2 gerentes también puedan autorizar esas transferencias. Y otros conjuntos no puedan hacerlo, que son estos casos, ¿no? Que son menos de 4 gerentes, o un vicepresidente y 3 gerentes, o digo, un vicepresidente, un gerente, o 2 gerentes, o uno de ellos por sí solos. ¿Por qué no es adecuado que una sola persona resguarde esa clave de autorización de las transferencias? Porque si en algún momento esa persona desaparece o se corrompe, pues va a tener el control de las transferencias. Entonces eso no nos sirve. Lo que necesitamos de alguna forma es poder proteger esa, esa clave, esa autorización, la forma de autorizar esas transferencias. ¿Por qué tampoco es adecuado que cada uno de los que el dueño quiere que puedan realizar o autorizar transferencias tenga una copia de esa clave? Pues aquí podemos prescindir de varios de ellos y los que nos queden pueden realizar esa autorización. Pero en el mismo caso que el pasado, si uno de ellos se corrompe, pues ya valió, porque ese mismo puede autorizar sus propias transferencias o puede jugar con el sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ni se nos ocurra esto, manejar perfiles en una base de datos. Porque si alguien accede a la base de datos, la hackea, puede jugar con los perfiles y también puede volverse él mismo el dueño de la clave de autorización de las transferencias. Sigue todavía el problema latente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal partir el secreto? En este caso, darle un pedacito de nuestro secreto, de nuestra clave, a cada uno de los participantes de nuestro esquema, bueno, de nuestro, podría decirlo, escenario, de tal forma que pueda satisfacer las condiciones que quiso el dueño. Aquí podemos prescindir de algunas partes, algunos se pueden corromper, pero podemos de alguna forma todavía recuperar esa clave para poder autorizar las transferencias.
De los que prescindimos, pues son partes que no hay problema, y los que se corrompan también van a tener pedacitos que no les van a servir para nada. No van a poder realizar autorizaciones por ellos mismos. ¿Cómo lo hacemos? Enfoquémonos a uno de los casos más sencillos. Yo les mencioné 3 casos. Uno de ellos es que al menos 4 gerentes regionales puedan recuperar esa clave de acceso, de esa clave de autorización, y ninguno de los otros subconjuntos pueda hacerlo. O sea, 3 o menos gerentes no pueden realizar esa autorización. ¿Qué tal si dividimos el secreto en 4? Y lo podemos ver así. Realmente vamos a estar trabajando con datos en una computadora que pueden ser expresados como con bits. Pero para ser más gráfico, pues estoy utilizando esta llavecita. Más adelante vamos a ver cómo operar, o bueno, cómo partir el secreto cuando ya estamos trabajando con bits. En este caso, que lo vamos a partir en 4, los estoy poniendo como piezas de rompecabezas. Y si al menos de los gerentes que quieren realizar la autorización, se tienen las 4 piezas de nuestro secreto, de nuestra clave de autorización, pues se puede recuperar esa clave, no hay ningún problema. Pero si tenemos 4 gerentes y 2 de ellos tienen la misma piececita, pues no se va a poder reconstruir el secreto. Necesitamos entonces que cada pieza sea única para cada participante. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con interpolación de Lagrange. Dados k puntos, el método de interpolación polinómica de Lagrange permite reconstruir un único polinomio interpolador de grado k-1. Aquí ya estamos manejando, o de alguna forma interpretando nuestra llavecita como lo que es, o lo que va a ser una cadena de bits, que de alguna forma se va a poder interpretar como un número. Y bueno, para nuestro ejemplo, pues necesitábamos que al menos 4 piececitas, en este caso van a ser puntos, nos permitan reconstruir un polinomio. En este caso, por la interpolación de Lagrange, pues solo se puede de grado 3 a lo más, en tal forma que el polinomio evaluado en 0 sea nuestro secreto. Así es la forma en la que vamos a resguardar nuestro secreto. Las partecitas, noten aquí que las partecitas o las piezas que va a tener cada uno de los participantes no va a ser el secreto, ni va a tener nada que ver con el secreto, van a aparecer independientes del secreto. Esto lo podemos ver de una mejor forma así. Tenemos nuestro polinomio f de x, tenemos nuestro secreto resguardado con la intersección de ese polinomio en 0. Esto, por cierto, es de alguna forma para que ustedes entiendan la idea. Más adelante se va a perder esta forma de explicarlo gráfico por las estructuras algebraicas que vamos a utilizar, pero la idea permanece. Acá tenemos que con 2 puntos, pues obviamente no podemos reconstruir el secreto, vamos a reconstruir otra función que va a ser distinta a la original. Con 3 tampoco se va a poder reconstruir el secreto. Hasta que tengamos al menos 4 puntos o más, vamos a poder reconstruir de manera adecuada el secreto. Y los otros casos, bueno, esto fue nada más para el caso de los 4 gerentes. ¿Qué pasó con los otros 2? Afortunadamente, bueno, de hecho yo elegí el ejemplo a propósito. Pues en el caso de los vicepresidentes se les dan 2 piececitas a cada uno. De tal forma que con 4 piezas podemos recuperar el secreto y se cumplen los otros casos. Esto es manejo de jerarquías en este tipo de escenarios y bueno, son esquemas. Luego, estos se llaman esquemas de compartición de secretos, por eso estuve llamando esquemas, aunque quería evitar la palabra. Y pasamos a ¿qué rayos son? Un esquema de compartición de secretos está conformado por un repartidor. En nuestro ejemplo es el gerente de seguridad. En esencia, o lo ideal sería que ese repartidor fuera confiable, que solo ese repartidor conociera el secreto que se va a resguardar y no lo compartiera con nadie más de los que debe. En este caso, también un esquema debe de constar de n participantes, que en este caso son los vicepresidentes y gerentes regionales, un espacio de secretos, que son las posibles llaves o las posibles claves de autorización, n espacios de intercambio, que son las posibles piezas que se les van a dar a los participantes para resguardar el secreto,
un procedimiento de compartición de secretos, que en este caso va a ser generar un polinomio aleatorio de grado 3, y un proceso de recuperación de secretos, que en este caso va a ser la interpolación de Lagrange. Suena bastante sencillo, pero ya veremos. Luego de estos esquemas tenemos un caso particular, los esquemas con umbral KN. Es decir, el conocimiento de... Bueno, estos esquemas se caracterizan porque el conocimiento de K o más piezas permite conocer el secreto fácilmente, y menos piezas que K, o sea, K menos 1 menos, deja ese completamente indeterminado, en el sentido de que cualquiera de los posibles valores que pueda tener nuestra clave es igualmente equiprobable. Al conjunto de participantes que proporcionan sus piezas para tratar de recuperar un secreto se le denomina conjunto de acceso, y al conjunto de todos los conjuntos de acceso se le denomina estructura de acceso de nuestro esquema. Aquí vamos bien. ¿Y esto se ha aplicado alguna vez? O sea, suena muy sencillo, y realmente cuando uno habla de criptografía, pues se escucha criptografía de llave simétrica, llave pública, pero este tipo de cosas sí se han llevado a cabo. De acuerdo a la revista Time, el 4 de mayo de 1992, en la Unión Soviética, hace bastante tiempo, se llevó a cabo una estructura de acceso típica con esquema umbral 2,3. Se tenía un maletín llamado Cheget, que es un maletín que permite autorizar el lanzamiento de misiles nucleares, en donde el presidente, el primer ministro, el ministro de Defensa tenían siempre a la mano uno de esos maletines, de tal forma que cualesquiera dos de esos maletines que se activaran, se iba a realizar el lanzamiento de un misil nuclear. Esto es un ejemplo, hay otros más, y de hecho más adelante vamos a ver otras cosas más interesantes. Ahora sí, pasamos a la base teórica. Como les dije, bueno, teníamos las grafiquitas que están en R2, todo se ve muy bonito y realmente parece fácil, pero en una computadora, pues, ¿qué es donde planeamos implementar este tipo de cosas? Hay ciertas cosas que debemos considerar. La precisión, y en la estructura algebraica en la que estemos operando, realizando nuestras operaciones, se debe poder construir polinomios y se debe poder realizar la interpolación de Lagrange. Bueno, al menos para el esquema que ahorita les presenté. Entonces, les voy a pasar a definirlo. Bueno, vamos a partir con grupos. Un grupo debe cumplir 4 propiedades, perdón. Este grupo es un conjunto, un grupo es un conjunto diferente del vacío, que junto con una operación es cerrado, la operación es asociativa, el grupo contiene el elemento neutro, y cada elemento de G tiene un elemento inverso. Adicionalmente, si en este grupo se considera, se cumple la conmutatividad, se le denomina un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Tomen en cuenta que son 5 condiciones que se deben cumplir para un grupo abeliano. Ya no solo un grupo abeliano. Y con esto vamos a pasar a la siguiente estructura, que es a la que quiero llegar, que son los campos finitos. Los campos finitos son un conjunto F distinto del vacío con coelementos, que junto con dos operaciones, la suma y la multiplicación, satisface estas condiciones, que bajo la suma es un grupo abeliano, y los elementos distintos de cero son también un grupo abeliano respecto a la multiplicación. También se cumple la ley distributiva de las operaciones. Y a este campo a este tipo de campos se les denomina GFQ o simplemente FQ. ¿Por qué nos sirven los campos finitos? Sus elementos pueden ser expresados como enteros. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por la precisión en las computadoras. Nos permiten definir polinomios debido a que se cuenta con dos operadores. La interpolación de Lagrange se puede realizar sin problemas en un campo finito. Y trabajar sobre campos con un número considerable de elementos nos permite resguardar bastante bien el secreto. Recuerden que un campo es un conjunto de elementos, y mientras más elementos tenga, más difícil es saber cuál es el valor de la clave de autorización que se va a utilizar en el ejemplo en el que estoy tomando, ¿no? Pero en general, de nuestro secreto. Pasamos a la propuesta de Adi Shamir. Esta fue en 1979. Esta fue una de las 2 primeras propuestas que se hicieron de esquemas de compartición secretos. Y lo más importante de esta propuesta
Son sus algoritmos tanto de generación de piezas como de reconstrucción del secreto. Esto es básicamente lo que ya les expliqué. Como ven, la entrada es un secreto. El secreto es un elemento en nuestro campo, en nuestro conjunto de elementos. Y vamos a obtener una lista de piezas. ¿Cómo funciona la generación de las piezas? Pues generamos un polinomio aleatorio con coeficientes en nuestro campo de grado k-1 de tal forma que el polinomio evaluado en el elemento 0 sea igual a nuestro secreto. Generamos las piezas de esta forma. A cada participante se le da un indicador y evaluamos el polinomio en dicho indicador. Ese indicador obviamente está dentro de nuestro conjunto de elementos que estamos operando. Y regresamos la lista de piezas. Para la reconstrucción del secreto pues tenemos algunas piezas, en este caso son J, que son donde J es mayor o igual a K, que es nuestro umbral, y menor o igual a N, obviamente no podemos tener más piezas. Y como salida vamos a tener un secreto reconstruido que también va a ser un elemento de nuestro conjunto, que es nuestro campo. El proceso va a ser reconstruir el polinomio con las piezas utilizando interpolación de Lagrange, es lo básico. Y se regresa el secreto reconstruido, que es el polinomio evaluado en el elemento 0. Esto es una base, pero este esquema, como veremos más adelante, tiene algunos problemas. ¿Los esquemas basados en interpolación son los únicos que se han propuesto? Pues no. Esto lo hice a propósito, bueno, les presenté este tipo de esquemas porque son unos de los más utilizados, pero también existen basados en el teorema chino del residuo, códigos lineales, intersección de líneas y planos en espacios vectoriales, con autómatas celulares y hay una gama amplia de, de herramientas que utilizan para definir esquemas de compartición de secretos, pero por su sencillez, eficiencia y adaptabilidad a diversos escenarios, los más escogidos son los interpolación de Lagrange, códigos lineales y teorema chino del residuo. Excelente, ya sabemos qué es un secreto, cómo compartir un secreto, pero ¿y si alguien modifica su parte? Rayos. Y es ahí donde viene el problema. Si alguien por descuidado o porque quiere jugarle una broma a los demás o yo qué sé, a lo mejor realmente quiere entorpecer la reconstrucción de nuestra clave de autorización de transferencias, modifica su parte, entonces el secreto reconstruido, la clave reconstruida va a ser distinta a la original, a la que realmente es efectiva. Y no puede ser uno, pueden ser dos o todos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Aquí les presento lo que son los tramposos. Al participante que modifica su parte para engañar a otros participantes que se encuentren en el mismo conjunto de acceso se le denomina tramposo. Este concepto fue formalizado por Martin Tompa y Heather Wall en 1988. Ellos exhibieron el problema en el esquema básico de Adi Shamir que les presenté hace rato y propusieron un esquema que de alguna forma minimizaba el impacto de un participante tramposo. Y bueno, más adelante veremos por qué digo minimizar y no eliminar ese problema. ¿Son factibles los participantes tramposos? Sí, y se han modelado dos tipos. El modelo OKS, que es de Ogata, Kurosawa y Stinson, en donde el tramposo no sabe nada del secreto. Puede ser el ejemplo del banco si es que el gerente realmente es confiable y no revela la clave a nadie más. Y tenemos el otro modelo, Carpentieri, DeSantis y Vaccaro, CDB, donde el tramposo puede saber lo que sea el secreto, su distribución, incluso su valor exacto. Y bueno, por ejemplo, para nuestro ejemplo del banco, si un tramposo sabe el valor exacto, pues ya valió queso. Ahí se tiene que emplear otro tipo de herramientas y otro tipo de características que se han desarrollado para este tipo de esquemas. Pero para otros ejemplos, por ejemplo un sistema de votaciones electrónicas, esto puede todavía funcionar y es lo que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Tenemos una encuesta de, imagínense, unas elecciones presidenciales y tenemos los partidos que son estos colorcitos y el candidato del partido turquesa en las encuestas salió ganador. Entonces, al momento de realizar la votación, que es un sistema de votaciones electrónicas, cada quien emite su voto, estos van a unos centros, a unos servidores de conteo,
que estos pueden ser controlados por un organismo federal o por organismos federales. Estos pueden ser controlados por las mismas entidades participantes que pueden ser los partidos políticos. Y estos, pues no gubernamentales, a lo mejor solo observadores o que quieren participar en el sistema para verificar que todo esté funcionando bien. Y tenemos un servidor central de conteo, que es el que va a reconstruir los votos y va a definir un ganador. Pero, bueno, esto tiene algunos de los beneficios de estos esquemas. Es de que si uno de estos servidores falla por alguna razón, pues tenemos otros de los cuales reconstruir los votos. No tenemos tanta dependencia. Es lo que les explicaba al principio con los gerentes, donde algunos podíamos prescindir de algunos, pero algunos se podían volver maliciosos, como este caso. En este caso, uno de los partidos quiere hacer trampa, quiere favorecer a su candidato y modifica toda la información que le llegó, todas las piececitas de los votos. Y lamentablemente, el servidor de conteo central pues está utilizando esta información para reconstruir los resultados. Y pues sí, en efecto los modificaron y favorecieron a su candidato. Y también afectaron a los otros porque realmente no tenían certeza de si lo que estaba modificando les iba a favorecer a ellos o a otros también, o a lo mejor dejaban las cosas igual, no sabían ellos. Pero en este caso sí los modificaron y bueno, afectó nuestro sistema de voto. ¿Cómo detectar tramposos usando como base el esquema de Eddy-Shamir? Sigo todavía con el ejemplo de la interpolación de Lagrange porque es sencillo para comprender. Se tiene la idea de un dígito verificador. Esta es una de las propuestas que se han hecho. Se define un dígito verificador que está en función del secreto. Es decir, una función que se define, que esta varía de esquema a esquema, se evalúa en el secreto y nos va a dar un dígito verificador. Es como una marca de agua del secreto. Es como una característica tal vez del secreto. De manera similar al secreto, compartimos este dígito utilizando otro polinomio igual de grado k-1. Aquí estamos duplicando de alguna forma la esencia del esquema. Si el dígito verificador reconstruido no satisface la siguiente relación, se ha intentado hacer trampa y el secreto reconstruido no es válido. Esto es muy importante, porque de alguna forma este valor va a ser único, no es de alguna forma, este valor es único para el secreto. Ojo, esta no es una función necesariamente objetiva. ¿Cómo puede verse esto? Definamos a nuestra función como el contorno de X. El contorno de nuestra llavecita pues va a ser este marcado con turquesa. Y ahora lo que las piezas que se les van a dar a nuestros participantes van a ser realmente dos a cada uno. Una para reconstrucción del secreto y otra para reconstrucción del dígito verificador. Y juntando las piezas adecuadas, se va a tener el secreto, que es la clave de acceso, y una característica, bueno, el dígito verificador, que si todo funciona bien, va a cuadrar. ¿Se detectan los tramposos? Pues sí, porque si alguno modifica sus piezas, bueno, si algún participante modifica sus piezas, la clave reconstruida va a ser diferente, pero también lo va a hacer el dígito verificador, y estos usualmente no van a cuadrar, porque, bueno, como pueden ver acá, el contorno de esta llave modificada no es este que se reconstruyó. ¿Siempre funciona? No. Un tramposo tiene una probabilidad de epsilon de hacer trampa exitosamente si logra lo siguiente. Al modificar su parte, el dígito verificador corresponde al secreto reconstruido. Esto es muy importante a tomar en cuenta al estudiar este tipo de esquemas. A este tipo de esquemas se les denomina esquemas de compartición de secretos epsilon kn seguros. Las características o las propiedades, lo que debe de cumplir este tipo de esquemas son que deben ser un esquema con umbral kn y solo hay una pequeña probabilidad de epsilon que cualesquiera k-1 participantes pueden fabricar nuevas partes y engañen a un késimo participante. Aquí podemos tener a lo más k-1 tramposos.
Las propiedades que pueden mejorarse de este tipo de esquemas son el tipo de secretos que se permiten compartir, el tamaño de las piezas y la probabilidad de epsilon de hacer trampa exitosamente. Esto es muy importante porque como estamos, bueno, realmente la implementación de este tipo de esquemas debe de satisfacer ciertas condiciones o estándares que se han establecido para seguridad, y en este caso pues la probabilidad debe ser muy pequeña para que este esquema sea confiable, para que un esquema sea confiable. El tipo de secretos que se pueden compartir, pues eso va a variar dependiendo de la estructura algebraica que manejemos. Yo, para este ejemplo, bueno, para estos casos que les estuve presentando, manejé lo que son los campos finitos, pero también están los espacios vectoriales. Y dependiendo de los esquemas la definición de los esquemas, pues se van a poder compartir cierto tipo de secretos que a lo mejor no pueden ser expresados como cadenas de bits. Son demasiado específicas las características que deben de cumplir. Y el tamaño de las piezas pues también es relevante porque usualmente o es más cómodo compartir menos información que demasiada información, ¿no? Si a lo mejor un voto puede ser expresado con 4 bits, pues no quiero compartir 1 giga de información. Lo que quiero es lo mínimo que se pueda. Y peor si regresamos al sistema de votaciones electrónicas, donde tenemos un montón de secretos, pues tendríamos demasiada información redundante. Entonces tenemos que cuidar eso, que el tamaño de las piezas también sea adecuado y sea lo más pequeño posible. Les presento lo que es un esquema de compartición de secretos Epsilon KN seguro real. De hecho, esta es una propuesta en donde nuestro secreto va a estar en este campo, es de 2 a la m por n elementos. M y n son enteros. Tenemos como salida una lista de piezas. Y el proceso de compartición del secreto va a ser generar un polinomio aleatorio con coeficientes en este campo, en el mismo donde se encuentra nuestro secreto, de grado k-1, de tal forma que el polinomio evaluado en el elemento 0 sea igual a nuestro secreto. Aquí, esto es algo interesante, se generan n cadena de bits de nuestro secreto partiéndola. Se calcula un dígito verificador de esta forma. Se suman esas subcadenitas y se obtiene un módulo 2 a la m, y ese va a ser nuestro dígito verificador. Se genera un polinomio aleatorio para resguardar el dígito verificador, que es h de x, con coeficientes en este campo que es más pequeño que este, que es donde podemos encontrar a nuestro dígito verificador, de grado k-1, de tal forma que el polinomio evaluado en el elemento 0 sea nuestro dígito verificador. Y se obtienen las partes, que esto es evaluando los polinomios en los identificadores de cada participante, y se regresan las piezas. Esto fue sencillo. La reconstrucción. Tenemos una lista de piezas igual j piezas con j mayor o igual a k y menor o igual a n. Tenemos un secreto reconstruido como salida, que igual va a estar en el conjunto de elementos donde también se encuentra nuestro secreto original. Aún no sabemos si este es el bueno o no. Y como proceso, tenemos que reconstruir los polinomios con las piezas utilizando interpolación de Lagrange. Aquí también este paso es muy importante porque podemos descartar ciertos intentos maliciosos de poder generar, por ejemplo en el ejemplo, nuestra clave de autorización de transferencias, en donde si el grado de nuestros polinomios es distinto a k-1, entonces se reporta que el conjunto de acceso no es válido o alguien intentó hacer trampa, pudo haber duplicado la pieza de alguien más. Se generan n cadenas de bits partiendo el secreto reconstruido y se regresa ese secreto, o se da por hecho que el secreto es válido, si se cumple la condición de que la función, si el dígito verificador reconstruido, es decir, el polinomio h evaluado en el elemento 0, es igual a la función a, que en este caso fue la suma de las partecitas de nuestro secreto, con módulo m. Eso quiere decir que ambos dígitos verificadores son iguales, y eso indicaría que nuestro secreto es legítimo. Si no se cumple, se ha intentado hacer una trampa. Es así como se detectan las trampas en este tipo de esquemas.
Las propiedades de este esquema, para no atiborrarlos de cosas medio aburridas, pero son, bueno, realmente son interesantes, pero es demasiado para verlo en poco tiempo. Los secretos soportados son cadenas de n por m bits. La longitud de las piezas son n por m más m bits, es decir, n por m bits van a ser la parte de las piezas que corresponde a nuestro secreto, bueno, para reconstruir nuestro secreto, y estos otros m van a ser la parte de las piezas que van a ser ocupadas para reconstruir el dígito verificador. Y la otra característica es la probabilidad de epsilon de hacer trampa satisfactoriamente, que en este caso es 1 sobre 2 a la m. Entonces, como les mencioné hace un rato, para que este esquema sea realmente práctico en la realidad, se debe escoger un valor muy pequeño. Y entonces podemos partir de buscar una probabilidad que satisfaga el estándar que nosotros queramos cumplir, por ejemplo 1 sobre 2 a la 80, que ya es bastante pequeño, y de ahí definir de qué tamaño deben de ser nuestros secretos para que nuestro esquema sea factible. Y bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? El esquema que estás proponiendo podría ser, por ejemplo, aplicado a autenticación de usuarios contra dispositivos o dispositivo contra dispositivo en un esquema de redes de VPNs, por ejemplo. Pues mira, para ser seguro, sincero, no sé exactamente los requisitos que deban de cumplirse para la autenticación que mencionas, pero de ser así, yo pensaría que deben de satisfacer... Ajá. Sí, bueno, lo que yo sé que el requisito es que debe haber la compartición de una llave pública, o bueno, un esquema de PKI público o privado, pero lo que es más interesante es que mencionas que, por ejemplo, para poder autenticar compartir un secreto, que en ese caso sería una llave, yo sé que eso se puede hacer entre dispositivos o entre un dispositivo de red y un usuario que quiera accesar a algún recurso. Okay. Pero es, digamos, punto a punto. Y el esquema que estás sí. proponiéndonos es, digamos, multipunto a un punto. No, sí, es distinto. De hecho, para lo que tú mencionas, se tiene el problema básico de Diffie-Hellman, que es de 1 a 1, y ahí se genera se tiene una llave compartida. En este caso, para que un esquema funcione, al menos uno básico, funcione adecuadamente, debes de necesitar 2 participantes para poder realizar la autenticación, para reconstruir tu secreto, pues. Acá un esquema donde permitas que un solo participante pueda reconstruir el secreto realmente no tiene sentido y estás haciendo más cosas de lo que tal vez deberías de. Sí, realmente no se puede. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a darle las gracias al ingeniero Pedraza. Un pequeño obsequio. Gracias.